Creo que lo que más importa es, y las reinas me definió como activista, y creo que eso es lo más hermoso que me pudo pasar en la vida de España. Todos ¿Cómo la recibí en podemos Estados ser Unidos? migrantes en algún momento de nuestra vida. Y ojalá no nos pase que sea un desplazamiento forzado. Cuando llegué ahí sabía que era ese propósito que estaba buscando. Creo que esos espacios se construyeron desde ese lugar tan increíble, que es esta confianza infinita. El paso de uno es el paso de todos. This is Create What Matters. Hola a todos, bienvenidos a Create What Matters. I'm Leti. Y yo soy Ale y juntos exploramos ideas para personas curiosas que quieren hacer algo diferente en el mundo. Hoy hablamos de cómo ir más allá del beneficio económico para crear un impacto real en la sociedad. Tenemos el día de hoy a Alexandra Maldonado, gestora cultural, activista, fotógrafa y emprendedora social ecuatoriana que ha creado proyectos para apoyar a familias venezolanas desplazadas por la fuerza en Ecuador. Alexandra fundó Las Reinas Pepiadas, un proyecto que comenzó documentando la migración venezolana. Comenzaron apoyando a 10 mujeres, 76 personas impactadas aproximadamente. Hoy en día, la comunidad de Las Reinas tiene más de 1.200 mujeres a nivel global. Alexandra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Estamos encantadas de escuchar tu historia. Tu trabajo demuestra cómo la creatividad y la empatía pueden resolver problemas sociales complejos como la migración forzada. Bienvenida. Gracias, Leti y Ale. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan increíble para contar la historia de las reinas. Queremos empezar esta conversación con algo muy simple pero fundamental, con la pregunta que hacemos siempre al iniciar y arrancar el videocast. Alex, ¿qué es lo que más importa para ti ahora mismo? Creo que lo que más importa es tener mucha calma y paz. En realidad creo que eso es como algo que rige muchísimo como todo, ¿no? En realidad mi parte profesional, personal y demás, como la calma y paz, creo que es lo que está ahí. ¿Qué te ha llevado a tomar esta conclusión de que la calma sea lo más importante ahora? Porque vivimos en mucho caos y el caos siempre está alrededor. Lo veo muchísimo en mi trabajo, es como el caos es una constante y creo que siempre estos puntos como de luz y calma hacen que esa energía tenga como este contraste al final. Nos cuenta un poco de tu jornada, entonces, ¿dónde empezaste, por qué empezaste el proyecto y qué son Las Reinas Pepiadas? Bueno, viene así un poquito más atrás, 5 años en mi vida, me levantaba todos los días y bueno, hacía mi mantra y mi meditación en la mañana y pedía caminar en mi propósito. Todos los días durante 5 años. Y creo que en el 2018, cuando un amigo fotógrafo me dijo, mira, acompáñame al terminal de buses de Carcelén, es un terminal de buses en el norte de la ciudad, en Quito. Me dijo, las personas están caminando, se están quedando ahí, y así, bueno, me venía contando esas historias. Y un día me dijo, ven conmigo, y le dije, vamos. Y cuando llegué ahí, fue raro, porque era este caos que les cuento, como algo muy complejo de mirar, porque eran 70, 80 hombres en su mayoría, en condiciones muy complejas, porque caminaban desde Venezuela. Nosotros éramos un lugar de paso y generalmente iban a Perú y caminaban durante 24 o 30 días. Pero cuando llegué ahí sabía que era ese propósito que estaba buscando. Era como que todo fue como, se iluminó y dije, esto es. Y desde ahí nunca más me volví a separar como de este proceso tan increíble, porque es un proceso transformador de vida. Y comenzó en el 2018, en junio aproximadamente. Y cuando comencé a mirar que venían mujeres, me decían, vienen mujeres, vienen niños y niñas. Íbamos a la frontera con Colombia, mirábamos un poco qué pasaba y fue este preguntarte así como, esos niños y niñas van a vivir la misma violencia que ya están viviendo como los hombres y mujeres acá. Y dije, esto no va a pasar. Y comenzó La Reina, sin llamarse Las Reinas todavía, pero comenzó con la primera renta para una familia que estaba en el terminal de buses. Fueron $150, así comenzó Las Reinas, dar una entrada para una casa, que se puede llamar una casa porque era en realidad un dormitorio, y que esta familia tenga un techo y comenzar a mirar como un hogar es el catalizador de derechos. Con eso comenzó Las Reinas, comencé a apoyar directamente a la familia, ropa que necesitan, Dinora y sus 2 hijos y su esposo, pero había siempre esta constante de el trabajo es un problema. Ellos vendían caramelos en un semáforo cerca del terminal porque siempre trataban de buscar este espacio seguro donde estaba la comunidad. Era un espacio muy violento, ¿no? Y porque había muchísima xenofobia, eran las primeras personas que llegaban, pero habían muchísimas. Un día le dije a Dinora, le dije, mira, yo tengo una cena con unas amigas en casa, yo tenía una casa en el centro histórico de Quito muy linda, ahí comenzó la sede principal de Las Reinas, y le dije,
¿te animarías a cocinar para nosotras? Le dije, ¿te gusta cocinar? Y me dijo, me encanta. Le dije, bueno, ¿cuál es la arepa más rica? Me dijo, las reinas pepiadas. Dije, vale, entonces, reinas pepiadas. Les dije a mis amigas, estoy apoyando a una familia, vamos a hacer un fee por la noche, la cena, vamos a hacer reinas pepiadas y vino. Y ¿qué tienen las reinas pepiadas para que todos lo sepan? Tiene pollo, aguacate, queso. Es como una muy famosa arepa en Venezuela. Pero solo servíamos de esa porque en logística era lo más fácil hacer, porque era como pollo, un solo aguacate, tipo, sí. Y bueno, teníamos la opción como vegetariana. Pero así comienzan las reinas, comienzan con las cenas de las reinas pepiadas. Si van a nuestro Instagram, muy, muy abajo están las fotos de las cenas. Y cuando Dinora llegó a casa y mis amigas llegaron, eran como 30 amigas, y era un espacio abierto, o sea, la cocina estaba como con el salón y demás. Y vi esa interacción de mis amigas con ellas, cuando no hay un vidrio de por medio que te da miedo, cuando no tienes esta cosa de la separación y te miras en un espacio seguro, horizontalmente, cómo cambian las cosas. Cuando se terminó esa cena dije, esto es, o sea, este es un puente, esto funciona. Y mientras tanto yo seguía documentando, soy fotógrafa, entonces documentaba muchísimo esto. A veces no sacaba la cámara porque no había espacio para una cámara, pero iba mucho ya a los refugios porque se habían instalado como un par de refugios cuando comenzaron a llegar las familias. Y ahí conocí a la segunda mujer de las reinas, que es Amalia, que ahora es mi jefa de logística en la fundación. Qué increíble. Y claro, venimos ya caminando juntas 7 años y ha sido un camino maravilloso con ella. Y ahí ya la conocí cuando llegó al refugio, cuando yo el primer día. Y nada, desde ahí no nos separamos nunca más. Ella fue la segunda mujer que fue invitada y claro, era también como yo, mi cámara y yo, en un refugio. Y les decía como, miren, estoy con este proyecto, son cenas de mi casa en la noche, vengan, es hasta más o menos las 12, yo les mando en un taxi a casa. Y era, claro, algunas como, ok, qué raro, o sea, sí. es muy raro, ¿no? Sí. Y es esta cosa de el mismo temor que nosotras tenían ellas, ¿no? Claro. Y generar este espacio de confianza como de, no, claro. no nos va a pasar Nos nada. estamos cuidando. ¿Qué quieren de mí que me están dando todo esto? Exacto. Como, ¿qué merezco yo? ¿Por qué yo? Claro, y además que encontrarte con gente que no conoces, porque al principio eran como muchos de mis amigas y amigos y amigas en casa, pero después venía gente de amigos, bueno, y así, Claro. ¿no? Y además también ellos y ellas, después de una situación de caminar tantos días en unas situaciones de precariedad bestial Sí. y de encontrarse con mucha xenofobia, rechazo y odio, entonces por supuesto, esta es una situación de trauma muy bestia, y claro, que alguien te extienda la mano y te ofrezca bondad solo porque sí, yo creo que te desconfían, ¿no? Y con justa razón de que puede pasar, porque también hay muchos casos de tratas de personas y tú lo vas a comentar y lo has visto, lo has constatado, entonces seguramente esta reacción es natural en ellos y en ellas, ¿no? Hay muchísimo miedo. Además que lo que tú dices, ¿no? Cómo ellas se mueven, no es que vienen en un bus. Son caminos mixtos. A veces alguien les llevaba en el auto o en los camiones. Amalia estuvo 9 días en el camino, pero tuvo un camino muy duro. Venía con sus 2 hijos y su esposo. Su hijo menor tenía 1 año y medio y Reisha tenía 5. Entonces, es como un estado de sobrevivir. Y llegar a un lugar, a un refugio, que debería ser un refugio, pero no era un refugio como debería ser. Ella tenía como mucho miedo, pero bueno, fue así como hablar un poco, luego el siguiente día la volví a ver y ahí la invité a la cena y nada, Dinora y Amalia eran las principales en cocina y luego fui conociendo a otras mujeres literal bajando el vídeo y decía, hola, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto llegaste? Darles una tarjeta y las que me llamaban o las que me mandaban un WhatsApp y se interesaban eran las que participaban en las cenas. Desde julio hasta diciembre hicimos 28 cenas en casa. Wow. Teníamos a 10 mujeres en cocina, no todas venían porque obviamente teníamos un aforo solo de 24 personas. Invitábamos de 4 o 5 mujeres dependiendo del aforo, pero lo que siempre hacíamos es que estas 4 mujeres, siempre las principales, Dinora y Amalia en cocina, ellas se mantenían porque con ellas hicimos la receta. Claro. Como un diálogo igual así de, mi mamá lo hace diferente, mi mamá. Pero establecimos la receta y claro, yo así de oyente y escribiendo, yo como que, ok, mediadora. Pero chefs. claro, sí. Y ellas eran las principales y luego invitamos a otras 2 o 3 mujeres y siempre dejábamos un espacio para el dinero para una mujer que no nos podía acompañar y que tenía mucha necesidad.
Y también era esto de que, ok, ustedes están haciendo esto porque era un trabajísimo, porque Total. cocinábamos muchas horas. Y cocinábamos porque yo adelantaba muchas cosas también. Entonces era así como, Sí. tenía el pollo listo y cosas así. Yo trabajaba en una organización en esa época y muchas veces venían a mi casa a recoger la llave de casa y yo decía, ya les dejé todo listo, el pollo está hecho. Había la confianza, se había creado Pero ya es la que confianza. era la única forma de hacerlo. Totalmente. Claro. Y mutua, no solo Sí, de tú hacia ellas, sino totalmente. de ellas hacia ti. Claro, ellas venían a las 3, 4 de la tarde de mi trabajo, yo les entregaba la llave, yo salía a 5:30, 6 y ya las encontraba en casa. Y creo que esos espacios se construyeron desde ese lugar tan increíble que es esta confianza infinita al final, porque estaban en mi casa. Mucha gente me cuestionó y era así como, ¿cómo lo haces? estás Y así haciendo? como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y nada, creo que eso en realidad es lo que es la base de las reinas. En realidad, esta confianza infinita y este amor infinito en que nos cuidamos una de las otras, ¿no? Y nada, eso fue como el inicio de las reinas. Después, en diciembre, decidimos tener un restaurante porque había mucha gente que se quedaba fuera de las cenas. Y creí... Empezó a crecer y crecer y crecer, Sí, ¿no? lo El había visto. proyecto. Yo creí que iba a ser como unos 2 años después. Dije, bueno, sí puede ser un restaurante, pensando como en el crecimiento del proyecto en sí, porque era un proyecto social, pero pasó en 6 meses. O sea, y las mujeres así como, "Ay, sí, vamos". Y yo así como, ok. 2 de ellas fueron mis socias, Amalia y Maye. Dinora se había regresado a Cúcuta, a la frontera con Colombia y Venezuela, y con ellas fue como, ok, este es el plan. Hicimos un plan, porque también comienzas a mirar las necesidades de qué se necesita. Bueno, se necesita todo, pero ¿en qué nos vamos a enfocar? Sí. Y decidimos quedarnos con la primera renta, que era como muy importante porque muchas personas pasan mucho tiempo en calle porque no tienen esa oportunidad de tener un hogar. Sí. Y Un techo. después, claro. Y bueno, a la par de esto yo venía haciendo como todo mi ensayo fotográfico, porque creo que acercarte desde el arte y desde el diseño y demás te da una perspectiva muy diferente. Justamente era lo que te queríamos Sí. preguntar, cómo había tu mirada de fotógrafa ayudado a entender mejor los problemas de este lente, de las personas desplazadas, porque también empezaste no solamente a hacer las cenas, sino también a tomar fotos y a contar a través de tu trabajo fotográfico esto. Sí, es una mirada muy profunda y muy dolorosa, porque creo que la cámara y ser una fotógrafa documental lo que hace es acercarte de una manera como cruda frente a estas realidades. Lo que hacía era meterme en la casa de las mujeres y yo les llevaba así como harina, pan y demás, y nos sentábamos a comer una arepa y un café y yo fotografiaba dentro. Y es mirar estos espacios. Tengo este ensayo que se llama Habitar, Migrar, que cuenta sobre los espacios grises en los que viven los migrantes y los refugiados en las ciudades y cómo estos espacios grises son donde se les criminaliza. Son espacios donde ellos y ellas, y hablando de las mujeres, por ejemplo, no logran asentarse, viven sin pertenecer al lugar. Y son estos espacios que no están acondicionados para ser una casa, que no deberían ser una casa, pero son los espacios que habitan, porque generalmente son los que están así como marginalizadas, ¿no? En servicios y demás. Pero ese hogar es un catalizador de derechos, donde si es que tienes un hogar, puedes acceder a una escuela cercana, donde puedes acceder a salud y donde todo comienza a tomar forma, así no estés asentada. Aún así no sea en las condiciones óptimas, pero ya es una llave que abre una puerta. Ajá, totalmente. Y creo que ese es el valor que aporta como la fotografía dentro de Reinas. Nosotros siempre tratamos como de humanizar estas historias, porque sabemos, Reinas es un puente entre la comunidad refugiada, migrante y la comunidad local. Yo soy ecuatoriana y siempre se me ha cuestionado mucho de por qué lo hago. Y no debería cuestionarse eso, porque esto no es solo un problema de refugiadas o de refugiados. Este es un problema de todos y todas nosotras, en donde tenemos que tomar acciones. Y creo que la fotografía dio eso, ¿no? Esta humanización, esta retratar historias, retratar dónde viven y también ver la belleza que tiene un hogar migrante o refugiado. La belleza de ahí es donde se conforma esta familia, donde comienzan a vivir sus sueños, porque al final ellas se mueven por tener un futuro mejor. Y ese lugar permite que ellas puedan seguir soñando. Y eso es maravilloso. ¿Y cuál fue el cambio cuando empezaste a contar estas historias del punto de vista de impacto de proyecto? Porque nosotros trabajamos mucho con, no sé si conoces nuestro trabajo, pero trabajamos con datos y trabajamos con la
traducción mucho de cosas que son complejas y muchas veces cosas que la gente no entiende porque están en un universo muy lejos de su conocimiento. Y creo que muchas veces también para lugares, principalmente cuando estamos comparando sur global con norte global, creo que no hay este entendimiento de lo que pasa muchas veces en Latinoamérica. Y siendo latinoamericana también yo vi mucha violencia, me fui mucho también a África a trabajo y otros lugares, entonces tengo un poco más de idea, pero lo que está un poco más allá de nuestro privilegio, muchas veces es muy difícil de conectarse. Entonces, cuando empezaste con estas historias y a ponerlas fuera, ¿cuál fue el impacto de poder contar historias de estas mujeres y tenerlas de una manera tan humanizada y tan bonita? Creo que siempre hubo como este levantamiento de datos, porque era lo que bueno, así pienso, ¿no? En realidad, sí. Entonces era como mirar cuántas familias estamos apoyando, cuál es el impacto que tienen estos $150 que les dábamos para primera renta y demás. Y así fue creciendo también el proyecto. Fue un crecimiento muy acelerado. Tuvimos el restaurante cerró por COVID, pero después de eso fue sentarme y decir, porque durante COVID hicimos asistencia humanitaria 100%, que era alimentar a 60 familias que teníamos en ese momento, y decir qué es lo que realmente genera más impacto en esta problemática. Y fue sentarme y decir, ok, dibujarlo, ponerlo en un papel y decir, este es el camino que queremos tomar. En el 2020 se constituye como una fundación, como una organización sin fines de lucro, y comenzamos a diseñar proyectos para generar más impacto en la comunidad. Ya no eran 10 mujeres ni 26 que teníamos en la mitad antes de COVID, ni 60 que tuvimos durante COVID. Ahora son 1,200 mujeres. ¿Cómo hacemos que estas metodologías que ya se hacían en casa, porque invitaba a algunas artistas para que hagan talleres con ellas, o yo les decía como que, ok, vamos a diseñar una metodología, escribamos cartas y demás, ¿cómo hacemos que eso se transforme en números, en data, en impacto? ¿Cómo medimos el impacto que tiene una comunidad, por ejemplo? Y eso es lo que hacemos ahora con Reinas Pepiadas. Tenemos una medición tenemos varias metodologías, tenemos varias actividades. Una de ellas es Enraizar, que es un proyecto de fortalecimiento de herramientas digitales y fotografía de producto para emprendimientos de supervivencia. Hablamos que las mujeres de Reinas son mujeres que venden en su mayoría en calle, es decir, las mujeres que molestan, en realidad, porque las otras mujeres no molestan, las mujeres que ves todos los días y que te incomodan. Mujeres que molestan. Es que eso es lo que incomoda, en realidad. ¿Y cómo cambiamos esa visión? Ellas no incomodan, ellas están sobreviviendo en realidad. 60% de ellas son madres solas, tienen una media entre 2 y 3 hijos y no ganan más de $210 al mes. Y ahí viene como toda esta data. Ok, ¿cómo hace una mujer con 2, 3 hijos con $210 para vivir en la ciudad? ¿En qué condiciones está viviendo? ¿Y qué podemos hacer nosotros en retorno para mejorar esas condiciones? Enraizar se diseña en base a la data que tenemos, a la data que estábamos levantando con encuestas, con conversaciones, entrevistas, porque tenemos 2 formas de levantarla. Y se diseña Enraizar para construir estas comunidades digitales para ventas, de emprendimiento y comunidades de mujeres que se conozcan y sepan que pueden ofrecer más productos, no generando ellas mismas, sino como asociándose. Pero está diseñado para que los niños y niñas de esas mujeres no se queden tan solos y solas en casa y que no sufran estas vulnerabilidades que tienen los niños y niñas migrantes, que es muy poco de lo que se habla, ¿no? Justamente esto era algo que quería preguntarte, porque has hecho mucho trabajo con mujeres y niños especialmente. Este ha sido el foco. ¿Qué cambios has visto en ellos y en ellas cuando reciben estos apoyos a través de estos diversos proyectos en sus procesos de adaptación a un nuevo país? Bueno, Las Reinas nace por los niños y niñas, en realidad, para cambiar, con esta intención de que estén protegidos y protegidas. Bueno, tengo niños y niñas, por ejemplo, como los hijos de Amalia, el hijo y la hija de Erika, por ejemplo, que los conocí en el refugio y ahora los ves 7 años después, quiénes son, y miras la diferencia que tiene un niño y niña acompañado por una comunidad que el niño y niña que no lo tiene. Y eso cambia todo, porque estas comunidades de mujeres se convierten en sistemas familiares, porque las mujeres refugiadas e inmigrantes no tienen estos sistemas familiares en las ciudades que están habitando. Y eso marca una diferencia gigante. Nadie que te cuide de tus hijos e hijas, tienes que llevar a tus hijos e hijas al semáforo contigo, porque no quieres dejarlos solos en casa. Y cosas así, ¿no? Es como esta cadena. Ahora las mujeres de Reinas se cuidan entre ellas, los hijos, las hijas.
y se convierte en tu familia. Claro. Y eso es lo bello de tener una comunidad. Y ese es el impacto real que tienen las comunidades de las reinas frente a los niños y niñas. Que esos niños y niñas se conocen y comienzan a ser familia. 100%. Ayer estábamos hablando con Cristina Páez de Ipsos y una cosa que ella estaba hablando mucho era de confianza y cómo esto es algo muy común dentro de mujeres y cómo siempre vivimos en comunidad. Y creo que volver a tener comunidad en un lugar que no es tu país y encontrar este lugar es algo preciosísimo. Sabemos cuánto tarda como nosotras como migrantes, sabemos cuánto tarda encontrar tu familia, tu espacio, tus amigos. Entonces, llegar a un lugar y ya tener una comunidad en plan que te ayude de una manera o de otra a tener seguro de que tus hijos estarán bien, es algo que no tiene precio, la verdad. Pero lo que te quería preguntar es, ¿qué significa $150? Porque es una cosa que aquí para nosotros quizás no es tanto dinero, pero ¿qué significa esto en Ecuador? Creo, o en otros países de Latinoamérica, ¿se puede explicar lo que eso significa para ellos? Claro. Bueno, $150 se dividía en dos partes. Generalmente, hablando como de espacios y como en arquitectura, era un dormitorio o una cocina y espacio común y un dormitorio por $70 al mes y se pagaba $70 por una garantía. Generalmente es lo que se mantiene hasta ahora. Pero te hablo de un dormitorio que tal vez tiene un baño compartido con otros 15 dormitorios. Esos son los tipos de espacios en los que viven las mujeres. Es poco, pero para una mujer que gana $210 es mucho. En el mejor de los casos, te estoy hablando del tope, media. Es eso la calle, porque recuerdo muchas veces que tuve el honor de acompañarte a todas en tus inicios a los refugios, donde las condiciones de los refugios eran muy precarias o donde muchos de estas familias vivían en carpas, en la calle, en la oscuridad, en medio de unas condiciones de extrema vulnerabilidad. Entonces, por supuesto, esto es una mejora, ¿no? No es la condición ideal, pero es un comienzo, como dices. Es un inicio. No es el mejor inicio. Si es el mejor inicio y no es el mejor inicio, no deberían vivir en esos lugares. Siempre un punto de perspectiva, ¿no? Creo que siempre depende mucho y creo que nosotros sabemos la dificultad que es vivir en nuestra maleta y no tener un lugar para ponerla y solo el fato de tú tener un espacio específico que sabes que puedes poner tus cositas, lo que sea, es algo súper importante. Claro, pero bueno, también creo que en el contexto de las mujeres venezolanas, la comunidad venezolana, en el que sales con una maleta y nada más, y ese despojo, porque es saber que no vas a regresar a tu país, porque no hay las posibilidades, o porque eres perseguida política, o lo que sea, que pasa mucho, y saber que no vas a volver y tener solo una maleta que es tu vida. Sí. Y eso es súper complicado. Y creo que para ellas, por eso, tener como un espacio, aunque las ciudades deberían estar mejores diseñadas para ser más resilientes frente a las refugiadas, inmigrantes, deberíamos dar mejores espacios. Total. No que se conformen con estos espacios que no son habitables. Y creo que ahí viene como nuestro trabajo, como desde ser comunidad local, desde poder tener como incidencia en espacios políticos, demandar que estos espacios estén mejor diseñados para ellas, para poder recibirlas. Incluso con las personas que son desplazadas internas. Deberíamos recibirlas de una mejor forma, porque son estas nuevas habitantes de nuestras ciudades. Y no se van a ir. Entonces, esto es una constante y esto pasa globalmente. ¿Cómo hacemos que estos espacios sean más amigables para ellas, que sean más amables? Y creo que eso comienza desde el hogar. Totalmente. Sí. Y una última duda sobre el proyecto. ¿Tiene una contrapartida? Porque muchas veces, por ejemplo, en proyectos sociales, recibes desde que los niños, por ejemplo, se van a la escuela. ¿Hay alguna cosa que vosotros ponen para ellas, para ayudarlas a darles también un poco de, no sé, responsabilidad y sentido en la vida para continuar a los niños, o algún otro proyecto aparte que se ha añadido o que se ha juntado con vosotras? Trabajamos con muchos socios y socias en territorio, porque en el momento, por ejemplo, que cerramos el restaurante y decidimos comenzar a trabajar en lo que trabajamos ahora, fue hacer una lista de a quién tenemos de la mano. Y tenemos a muchas organizaciones que ahora están teniendo muchos problemas por financiación, por lo que ha pasado últimamente. USAID. Y han tenido que cerrar operaciones, por ejemplo. Y ahora comienza este otro mapeo de quién sigue funcionando, cómo podemos apoyarnos. Y tenemos muchas organizaciones que hacen un trabajo increíble en temas de medios de vida, en alimentación, en psicología, salud mental, salud reproductiva y demás.
Y es apoyarnos, porque este trabajo es en red, no puedes hacerlo sola. Es un trabajo en red, mapeando y viendo qué hacemos cada una de nosotros y fortaleciendo nuestro trabajo desde ahí. Y creo que esa es la fortaleza. Si es que no trabajamos en red, es muy complicado que tengamos así como un mayor impacto. Entonces, es esta mujer que puede acceder como a todos estos servicios que damos. Yo creo que lo ideal sería que en algún punto ellas no tengan que depender de nosotras. Ese es como lo ideal. Claro. Es un camino que para algunas es más rápido, para otras mucho más largo, pero lo importante ahí es acompañarlas y saber cuándo ellas están listas para ir. Y creo que eso es lo lindo, cuando ves que una mujer ya no te mira porque ya no necesita, eso es lo más lindo que puede pasar. Sí, ya puede volar sola. Es el objetivo. Sí. Creo que una cosa que es importante comentar es que mucha gente no sabe, pero nosotros trabajamos con muchas organizaciones y fundaciones también, y entonces este año, desde el principio del año, fue muy difícil porque Estados Unidos, como se sabe, apoya muchas organizaciones mundialmente, y ha salido una nota específica que dependiendo del tipo de palabra no se apoya más el proyecto. Entonces muchos proyectos globales no estamos recibiendo apoyo de ninguna manera. Incluso una de las cosas que no sabía, pero teníamos un proyecto que estaba pausado por cuenta de esto, tuvimos que retomar después porque tenía la palabra mujeres. Y entonces incluso proyecto con palabras, todo tipo de palabras, desde diversidad, inclusividad, vulnerabilidad, pero la palabra mujer no puede estar en el proyecto, que no recibe más apoyo de Estados Unidos. Es una cosa para mí que es muy loca de pensar. Entonces, sí, muchas organizaciones este año están teniendo que buscar otras maneras, que es bueno y malo, yo diría, pero a principio es como súper difícil, ¿no? Impactante navegar este escenario. Sí, ahí estamos buscando como las formas de apoyarnos también. Nosotros tenemos un trabajo que, bueno, ya les contaré ahora, más adelante, cuando hablemos de incidencia, pero tenemos un trabajo hermoso con 26 organizaciones lideradas por mujeres en la región, en América, y justamente es como mirarnos y saber qué situación estamos todas, mapear, porque es importante la data frente el impacto que ha tenido como esto en las organizaciones, en tu gestión y cómo seguimos trabajando. Vamos a encontrar las formas. Claro. Y, bueno, me encontré con alguien hace poco en una cafetería aquí en Barcelona y me decía, frente a toda esta oscuridad que se está viviendo ahora, es el founder de una organización, me decía, no nos podemos olvidar que nosotros somos la luz. Y me decía, nosotros somos la fuente del cambio, porque ese es nuestro propósito, es el centro, y eso es a lo que tenemos que volver, a este propósito, que somos la fuente del cambio. Y las maneras van a aparecer, y simplemente vamos a seguir trabajando. Y para hacer un puente de toda esta historia, ¿hay alguna historia, algún caso o situación particular de alguna familia en todo este tiempo del proyecto que te haya marcado especialmente? Bueno, creo que son muchas, pero por ejemplo, me encanta hablar de Amalia o de Nani, que son parte de nuestro equipo. Tenemos a 7 mujeres refugiadas trabajando con nosotras, que han sido parte de algún proceso de Reinas, pero Amalia y Nani son de las primeras que estuvieron en Reinas. Me encanta hablar de ellas porque creo que cuando miras la vida de ellas frente a la vida de otras mujeres, de reinas o no de reinas, ves el impacto que tiene el estar cerca, el que nos conozcamos, el abrir puertas desde ser una comunidad local, abrir las redes que tengo y que ellas puedan acceder a esas redes de amigas, por ejemplo, de trabajo, de recomendaciones. Y yo creo que las dos son un gran ejemplo de resiliencia y es la belleza de ver en realidad que sí se puede hacer algo. Y eso es hermoso. Yo creo que cuando me las miras y dices, esto debería pasar, eso es increíble. Y cuando miro, por ejemplo, tenemos a una reina acá, Yaniana, aquí en Barcelona, y bueno, ella estuvo en uno de nuestros talleres, en el taller de realizar, y en agosto que estuve acá, nos vimos y conversamos un poco, y lo primero que me mostró fue la agenda de reinas. Me dijo, mira lo que me traje. Y decía, como, oh, por favor. Es como una agenda que le entregamos en los talleres que dice, soy reina. Y se la trajo, y es como dice, por favor, esto es increíble. Total. Y ella escribiéndome y diciéndome, ¿cómo te sientes? Y es increíble, ¿me entiendes? Eso es la comunidad. Sí. Porque no simplemente es nosotras dándoles a ella, sino que hay una reciprocidad. Y eso es maravilloso. Y yo creo que eso es lo más lindo que ellas te enseñan. Pero es mirar el crecimiento que ahora tiene Janiana acá y mirar que sí se puede, con un sistema adecuado, con un sistema que realmente las acoja, sea un sistema desde el gobierno o sea un sistema desde comunidad organizacional, social, de territorio,
pero tiene que haber alguien que acoja. Y yo creo que ahí se ve el verdadero cambio y eso es lo más lindo, creo que marca como mi visión frente a ellas. Cambiando un poco también esto hacia el discurso de migración y enfocando un poquito en Ecuador en este momento, desde donde ha nacido el proyecto, según estudios recientes, el 79% de los ecuatorianos considera que hay demasiados inmigrantes en el país. Creo que no es el único país que ha tenido un flujo de migrantes. Sé que en Perú, en Chile, en Brasil, Colombia y en España mismo, ¿no? O sea, la migración es una constante y hay este rechazo, ¿no? Hay esta xenofobia. ¿Cómo influye esta percepción en tu trabajo diario y en las familias que apoyas? ¿Cómo les afecta esto y cómo lo abordas tú? Creo que es una de las principales problemáticas. Creo que la xenofobia es algo muy complejo de manejar porque afecta en muchos lugares. Es una problemática muy de comunicación. ¿Quiénes están comunicando esto? ¿Cómo llega esa información a las personas locales, por ejemplo? Y creo que lo que nosotros hacemos en Reinas con mi equipo de comunicación es justamente eso. Es como, ella es una mujer que está trabajando, vendiendo arepas, vendiendo empanadas, vendiendo pasteles, no está haciendo ningún daño. Y mostrar su rostro. ¿Y quién es ella? Y creo que... humanizar e ir con esta comunicación como mucho más humana hace que el discurso cambie. Mientras lleguemos a una persona, ya está. Y es difícil porque creo que, hablando de América, hablando de Sudamérica, por ejemplo, y Ecuador, somos comunidades migrantes. Y eso es lo difícil de ver, es cómo nos han recibido a nosotros en otros países, cómo nos han recibido aquí en España, Todos cómo nos han recibido en Estados Unidos. podemos ser migrantes en algún momento de nuestra vida. Y ojalá no nos pase que sea un desplazamiento forzado, ojalá nunca tengamos que vivir eso, porque eso cambia las condiciones totalmente. Y estamos hablando que estas mujeres, por ejemplo, hablando de la comunidad venezolana específicamente, no son una migrante con las mismas condiciones que todo el mundo. Son desplazadas por la fuerza, perseguidas políticas, mujeres que salen de sus países porque tienen hambre. Y yo creo que tenemos que mirar desde ahí y ser más compasivos con esta movilización de las mujeres a nivel regional, porque se mueven a todos lados y van a seguir moviéndose. Cuando no encuentran oportunidades en Ecuador, las mujeres se van a Estados Unidos. Y esto va a seguir siendo una constante mientras no construyamos oportunidades dignas para que estas mujeres puedan sostener a sus familias. Totalmente. Y ahí viene el trabajo. No podemos seguir en este círculo, sino que tenemos que construir opciones dignas, sostenibles, para que ellas puedan vivir en este territorio. E integrarse a la sociedad y ver maneras, sí, como dices tú, sostenibles, accionables, de que se pueda convivir y coexistir, dado que no va a cambiar esto. Total, ajá. Y creo que esto también pasa por mucha desinformación como en todo, información como que pasa, como misinformation y toda esta parte que... Yo vengo de una ciudad muy pequeña, mi familia, la verdad, en el sur, soy muy, muy, muy del sur de Brasil, que es una comunidad muy grande de alemanes y italianos. Específicamente la ciudad que vengo son italianos, 85% son italianos. Y hace unos 3, 4 años empezamos a tener muchas personas de Haití. Y entonces es muy bonito ver cómo ha cambiado la percepción de personas de fuera, porque yo siempre digo que puedes vivir toda tu vida en Brasil hablando portugués y conviviendo con personas que sí son muy diversas, pero aún son brasileñas porque siempre están dentro de la misma comunidad. Y entonces esto fue muy bonito de ver cómo ha cambiado completamente la visión y la manera de percibir a gente de fuera, porque el primer 6 meses fueron terribles. Rechazo, un montón de gente hablando un montón de cosas, mi familia como con miedo, y poco a poco las cosas fueron cambiando. Y creo que para mí el más bonito es cuando veo los niños en la calle ahora jugando fútbol juntos, todos ellos, ¿sabes? Y sí, mucho más mezclados y todos integrados y juntos. Entonces para mí eso es muy bonito ver este cambio que hacemos cuando humanizamos a la gente y los vemos de otra perspectiva, porque la verdad es que nosotros somos migrantes también. Así es. 4ª y 5ª generación, pero aún migrantes, fuimos migrantes de un punto, ¿no? ¿Y hubo algo que hizo que esto se diera? ¿Cómo se dio este cambio, esta integración? Creo que fue un poco natural, que empezó a tener algunas cosas, estaba súper separado en un punto, pero es natural cuando vives en una ciudad tan pequeñita de 20,000 personas, 30,000 personas, en algún punto te va a pasar algo. El cuento de historia de mi tía que estaba en casa y que pasó es que vive justo al lado de un campo de fútbol,
y le ha pasado como la pelota por el otro lado y le han, ¿cómo se dice? Cuando le han rompido la ventaja. Ajá. La ventana. La ventana, gracias, ventajas italiano. Sí. Y ella estaba como súper preocupada, pero ¿qué voy a hacer? Y bla, bla, bla. Y entonces empezó toda una historia de conocer a la gente a partir desde ahí, de los niños. Qué lindo. Y entonces tienen un montón de historias ahora en la ciudad, pero creo que es esto, convivir en ciudad significa que van a pasar un montón de cosas, incluso que te van a pasar una pelota en tu casa y tienes que lidiar con esto, sí. Entonces, Qué hermoso. Ojalá fuera tan orgánica esa integración, porque creo que es bastante, no lo había escuchado, creo que es donde se está moviendo el mundo, por lo menos desde mi punto de vista, hay bastante rechazo, bloqueo, como tú dices, se los ve a través de esta ventana y ya son humanos de segunda clase de alguna manera, ¿no? ¿Sabes? También desde nuestro privilegio no sabemos identificar o tener esa compasión o esa bondad o esa empatía de ponernos en los zapatos de los demás y decir, a mí también me puede pasar eso. De hecho, hay un podcast que se llama A mí me pasó también, que son de migrantes venezolanos, que lo recomiendo porque habla de muchas historias de migración. Aparte de Las Reinas, has creado muchos otros proyectos, como Mapa de la Migración, que hablamos un poquito, Mapa de la Migración Segura, un podcast y talleres para emprendedoras. ¿Cuál de esos proyectos te emociona más y cuál es el que te gusta más de hacer hoy, incluso? Creo que en realidad todos son increíbles. Les hablé un poco ya de enraizar, pero hay uno que me mueve muchísimo y se llama Reinas Migrantes. Es una plataforma digital que mapea violencia basada en género en rutas migratorias a través de las historias de mujeres. Y es un proyecto de investigación. Amo la investigación, me encanta. Amo la data, me encanta, creo que es muy necesaria. Sí, es muy necesaria, creo que en estos procesos. Y eso es lo que me mueve mucho ahora y es lo que estamos muy enfocadas desde hace 2 años. Mapear violencia basada en género no denunciada, porque no se denuncia nada, no mapeada nunca. Creo que es de los retos más grandes que tenemos, pero creo que es de las responsabilidades que debemos a estas mujeres. Hacemos un levantamiento de 2 formas. Hacemos un levantamiento en un formato de entrevista, como 1 a 1, y lo ponemos en formato de podcast, que lo pueden escuchar en Spotify, está como Reinas Migrantes. Y luego tenemos otro que lo estamos diseñando con nuestro equipo ahora. Estamos prototipando, me encanta prototipar además, creo que es una muy buena forma de... Has metido metodologías de diseño, claro, recuerdo, sí, design thinking, este tipo de cosas. Has trabajado con varias colaboraciones. Sí. Siempre design thinking es como que nuestro hilo conductor, porque te hace mirar como el centro muy claro. Y además que las respuestas no salen desde nosotras, sino que las mujeres están involucradas en esa respuesta. Ellas tienen la respuesta a muchas de las cosas. Claro. Simplemente es escucharlas y saber cómo manejar esa información y ponerla a servicio, ¿no? Totalmente. Y bueno, tenemos este formato de podcast y tenemos el otro que es una encuesta ampliada. No me gusta decir masiva, me gusta decir mucho más ampliada porque la masividad se pierden con muchos detalles. Es un trabajo que venimos haciendo en los últimos 6 meses con el equipo de investigación. Es un prototipo que sale desde 5 historias de mujeres que se fueron a Estados Unidos caminando desde Venezuela, Ecuador, Chile. Wow. Y ahora algunas están en Estados Unidos, la desde mayoría. Chile a Estados Unidos, caminando. Es una locura. ¿Cuánto tiempo da? No sé. Meses. Ajá. Sí, depende mucho. Yo creo que, por ejemplo, Fernanda, que es una de las mujeres que nos contó su historia, fue los primeros movimientos que hubieron hacia Estados Unidos y tuvo algo como un poquito más leve en temas de violencia. Pero cuando escuchas, por ejemplo, las historias como de Gema, es una locura. Y ella se quedó atrapada en México porque cambiaron las políticas migratorias para entrar a Estados Unidos y se quedó atrapada en Veracruz. Ahora es una refugiada mexicana en México, venezolana en México. Pero tú miras también cómo hay estas condicionantes en el tiempo, con quién van. Y estas 5 historias que se levantaron en entrevistas 1 a 1, que ahora van a ser un formato de podcast, las tomamos y comenzamos a sistematizar. ¿Qué es lo que repiten mucho? ¿Qué condicionante? Hicimos una batería de preguntas y ahora estamos en el prototipaje para probarlo con 15 mujeres y después con 300 mujeres. Qué lindo. Para poder lanzar y tener estas encuestas mucho más ampliadas de data sobre las violencias que sufren estas mujeres y las oportunidades que encuentran en rutas migratorias. Toda esta data, esta sistematización se traslada a la plataforma virtual
donde otras mujeres que piensan salir o están en procesos pueden mirar. Tienes un mapeo, por ejemplo, en la página que se llama reinasmigrantes.com. Estas son las rutas, ¿no? Que se pueden ver. Sí, ves, y es este mapa no mapa. Y es una locura, pero es un mapa no mapa y fue un gran reto porque esta plataforma la lanzamos hace 2 años y fue un trabajo de 10 meses de investigación con el equipo y de diseño. ¿Cómo hacemos que haya un mapa sin que sea un mapa? Porque las mujeres no leen mapas geográficos. Claro. No lo hacen. Y no hay rutas tampoco. O sea, No. es por la selva también abriendo caminos. No tienen rutas. ni idea cuánto se mueven en kilómetros. No saben si están yendo para arriba. O sea, es una locura cómo lo piensan y cómo estructuran sus viajes en un mapa no mapa. Cómo se comunican, generalmente se ubican como o preguntando o con la señalética para autos. Oh, wow. Pero, claro, es esta serie como de información, como más lineal, como un Excel. Más lineal, pero en donde hablamos de esta ruta fue segura para mí. Sufrí violencia sexual, sufrí un secuestro, extorsión. Wow. ¿Qué pasó en ese lugar? Y es una forma de acceso a la información para la prevención de violencia basada en género. Que las mujeres vayan más preparadas porque esto existe, es real, es triste, pero todavía no ha cambiado porque no hay políticas de los estados donde está pasando esto que puedan protegerlas. Y ahí venimos nosotras también a decir, hey, tenemos esta data, esto está pasando. Y bueno, es acceso a la información para la prevención de violencia basada en género. Creo que ese es el que más me apasiona ahora. Es como que es increíble. Tengo un equipo maravilloso con el que trabajamos. Y esto también hicimos una colaboración ahora con Elizaba aquí en Barcelona, en donde tomaron estas 5 historias y las historias que tenemos ya levantadas en el podcast, que son 10, y las trasladaron a mapas, no mapas, pero de una forma en 3 proyectos maravillosos que, bueno, cuando los tenga, que todavía no lo publican, les pasaré. Y fue un acercamiento de estas alumnas y alumnos de una forma tan sensible y maravillosa que cuando los vi, claro, llorando, así como que, ¡ay! ¡Qué lindura! Porque tomaron las voces de estas mujeres y les pusieron en ciertos puntos geográficos especiales donde ellas decían que habían sufrido algo. Y es maravilloso ver también cómo estudiantes pueden tomar esta información y generar algo desde lo que están haciendo, ¿no? Y creo que es de las cosas lindas que pasan, las colaboraciones bellas que pasan y que tienen que seguir pasando. En realidad, tenemos que seguir comunicando y sumando voces a este levantamiento, a esta comunicación de las historias, porque es la única manera en que se generen alertas y podamos hacer incidencia para pedir que se protejan a estas mujeres. Y nada, eso es lo que me apasiona ahora. Bueno, soy una activista, entonces, y La Reinas me definió como activista, y creo que eso es lo más hermoso que me pudo pasar en la vida, en realidad. Ser una activista es complejo también, pero yo creo que el activismo es algo que me mueve muchísimo, y generar data a través del diseño y la investigación creo que es algo maravilloso en realidad. Es fenomenal lo que estás haciendo, realmente es tan inspirador, y también las reinas no solo se han quedado en Ecuador, has tenido la oportunidad de participar, hablaste en la vicepresidencia de la República alguna vez, en la Asamblea Nacional, y sé que has tenido foros internacionales en organizaciones, foros fuera de Ecuador, donde has podido también exponer el trabajo de las reinas para dar voz a las mujeres, para conectar con otras redes, con otros proyectos. Cuéntanos un poco de eso y cómo este exponer y salir fuera también ha ayudado a nutrir el trabajo que haces y a hacerlo grande también, porque se necesitan, como dices, no solamente redes de mujeres internas, sino también redes de colaboración con otras entidades y otros organismos. Así es. Bueno, creo que estos últimos 2 años para las reinas ha sido maravilloso. Hemos ocupado estos espacios como más políticos muy interesantes. Todo viene vinculado también con un trabajo muy fuerte que estamos haciendo con la Oficina Nacional, Regional y Global de ACNUR. Y lo primero fue que estuvimos en Kigali, en Ruanda, en Women Deliver, y fue un espacio maravilloso para levantar información, por ejemplo, unas mesas técnicas, y ahí comenzamos a hablar del sur global, la problemática que tenemos en el sur global, con mujeres africanas, por ejemplo, y es mirar, o sea, hablando con mujeres africanas, y decía, ¿cómo ellas pueden tener las mismas problemáticas que yo tengo como una founder? Y dices, ¿por qué? Y nos sentamos a hablar y fue como una locura. Y dices, ok, comenzamos a hablar de organizaciones lideradas por mujeres. Ahí fue cuando comenzamos a integrar esto
y estas problemáticas y oportunidades y belleza que tiene dentro de nuestro discurso como las reinas pepiadas. Y definirnos como una organización liderada por mujeres. Y es increíble, pero viene un trabajazo en realidad con esto, porque dices, ok, Mary, que ella es de Camerún, y ella tiene una organización increíble que trabaja también en temas de violencia, de prevención de violencia, y me decía, qué difícil es gestionar, y yo así como, tenemos que sentarnos un rato, tomarnos un café, porque ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos un proyecto pendiente con ellas, justamente de sur, se va a llamar South to South. Y después estuvimos en el Foro Global para los Refugiados, que fuimos invitadas como organización liderada por mujeres en la región, en Sudamérica. Y fue una oportunidad de mirar esta mirada que tiene ACNUR, las Naciones Unidas, globalmente para protección de refugiadas. Y conocer a otras organizaciones que están trabajando y hacer un pledge y demás, y mirar como esta parte como más política, como de recursos y demás, pero también llevar lo que pasó en Women Deliver y decir, hey, estamos recibiendo solo el 1% de todos los fondos a nivel global. Y eso también es importante. Entonces comienzan a sumarse estas voces, ¿no? Como, ok, esto es lo que está pasando con las organizaciones lideradas por mujeres. Y el año anterior lideramos, hay un acuerdo que se llama Cartagena más 40, que es un acuerdo que se firma con los países de la región en América para la protección de refugiados y refugiadas. Y nosotras hicimos la consulta virtual regional con organizaciones para presentar un documento base de los requerimientos que nosotros creíamos que tenían que incluirse en este acuerdo. Se firmó en diciembre. Y fue como mapear a las organizaciones que estamos trabajando, organizaciones lideradas por mujeres, trabajando en la región, y hacer una consulta y bajarla a un documento, y fue un trabajo maravilloso. Lo hicimos junto a ONU Mujeres, lo hicimos junto a ACNUR, de las oficinas regionales, lo trabajamos con Quinta Ola y con Día de México. Quinta Ola de Perú, que es una organización increíble, y Día de México, que también trabaja en frontera y es maravilloso. Y después de eso, fuimos invitadas para llevar este documento a Ginebra, que fue en agosto, a una negociación con los estados. Y fue un reto gigante porque había demasiada información que queríamos, pero teníamos que llevar los no negociables. Estos son nuestros no negociables. Y es, o sea, ¿cómo haces de un documento un no negociable si todo debería ser no negociable? Claro. Pero tuvimos una, bueno, fue como dar un discurso frente a como todos los países que estaban, y luego tener como reuniones puntuales con ciertos países. Nos reunimos con Chile, nos reunimos con Brasil, nos reunimos con México, las tres en una reunión, mujeres increíbles que llevaban como la posta de esto de sus países ahí. Y luego nos reunimos con Chile, que fue una reunión más dura, más compleja frente a esta mirada como más conservadora, y no puedes tener una mirada conservadora cuando estás hablando de derechos de mujeres, ¿no? Entonces, claro. Pero creo que fue increíble, nos fue muy bien, pudimos poner en un mapa al fin como, hey, necesitamos que se abran las puertas, las mujeres tenemos que estar en los lugares donde se toman decisiones que afectan nuestras vidas directamente, y fue increíble en realidad. Y luego de eso volvimos, bueno, comenzó un trabajo como más fuerte. En noviembre fue el primer encuentro de organización lideradas por mujeres en Bogotá, y ahí viene esta otra parte del activismo. Es como, no podemos seguir diciendo esto simplemente para la reina. Esto tiene que ser desde una articulación. ¿Por qué tenemos que estar dividiendo fondos y que una organización los tenga y otras no? Si todas deberíamos. Hacemos un trabajo maravilloso. Las organizaciones lideradas por mujeres son las que siempre primero atienden en territorio a otras mujeres. Siempre estamos ahí, aunque no haya fondos. Estamos ahí. Y los fondos deberían ser para todas. Y viene esta otra parte del activismo de, ok, ahora estamos trabajando junto a 3 organizaciones, esta articulación de 26 organizaciones en la región, que trabajamos por los derechos de las mujeres en contexto de movilidad humana. Y es un trabajo bello que estamos haciendo. Este año hay como unos planes muy interesantes, y seguir ocupando estos espacios de activismo, llevar estos documentos de investigación que estamos llevando con las reinas, y poder dar a estas organizaciones también esos documentos para que puedan tener sus espacios de incidencia con data real levantada desde las mujeres. Entonces todo se une, al final es como que todo se va uniendo, y es un camino maravilloso en realidad. Y creo que el activismo con data, el activismo por el derecho de las mujeres es algo que estaba ahí y ahora toma una forma como mucho más fuerte en nuestra organización.
Y es un camino que nos encanta en realidad. Y cómo es bonita esta colaboración en Sur-Sur, porque sabemos que es súper importante y muchas veces no hacemos, buscamos individualmente recursos en otros lugares, principalmente en norte, pero no hacemos esta articulación entre países y como tú dijiste, pasamos por cosas muy similares y entonces unirse hace mucho más sentido que luchar sola, ¿no? Y principalmente las organizaciones de mujeres, entonces es muy bonito. Cambiando un poco el espacio al que vamos a hablar, recientemente te has mudado a Barcelona, convirtiéndote tú misma en migrante. ¿Cómo piensas seguir liderando las Reinas Pepiadas desde la distancia y todos los proyectos que nos has contado? ¿Y qué te ha enseñado, qué te está enseñando esta experiencia personal de migración? Cuéntanos un poco la historia personal de lo que ha tomado y empujado esta decisión en ti. Wow, a ver, creo que la forma de liderar como la organización y la decisión, porque tomo, les voy a contar un poco, es con un equipo increíble. Tengo un equipo de 30 personas, 28 mujeres increíbles trabajando para Reinas en Ecuador. Y creo que ese es el gran sueño, ¿no? Que estas voces y estas personas, estas mujeres se unan frente a un propósito. Y lo entienden muy bien. Y es, en realidad, creo que de las mejores cosas que han pasado estos últimos 2 años, encontrar este equipo y que sea tan sólido y demás. Tengo una coordinadora de proyectos increíble, María Fernanda, que, bueno, nos hemos conocido en diferentes formas. Era mi psicóloga en la organización y luego ganó en realidad el concurso que abrimos para el puesto y es una persona increíble. Creo que la sensibilidad que tiene y esta mirada como integral hace que las reinas funcionen sin que yo esté ahí, ¿sabes? La decisión de moverme hasta acá viene desde muchos lugares. Hablando de reinas, necesitaba separarme un poco del operacional de talleres, porque tenemos estas 2 como líneas de trabajo. Necesitaba separarme del operacional para poder mirar objetivamente otros lugares. Mirar esta parte de investigación, que es la que estamos fortaleciendo ahora, y poder comenzar a dirigir la organización de otros lugares, buscar otros socios y socias. Ahora los fondos, como hablamos, están muy complicados en la región, y comenzar a mirar otros lugares como aquí para poder fondear nuestros proyectos de una forma más sostenida. El trabajo merece que sea más sostenido para todo mi equipo. Y creo que desde la parte personal, creo que en realidad, bueno, va por muchos lugares, pero un día estábamos con mi familia y me preguntaron, ¿qué pasa si es que recibes una amenaza? Y fue como, dije, al siguiente día estoy fuera de aquí. Pero creo que ver la preocupación de mi familia frente al trabajo que realizo como activista me hizo como mirar de ¿por qué me están diciendo esto? Y claro, obviamente es muy complicado porque en Ecuador estamos viviendo una ola de violencia difícil de mirar, más aún con el trabajo que hago, que tengo mucho más conciencia frente a lo que todo pasa. En realidad todos los territorios son muy complejos. Lo que pasa en México es muy difícil, lo que pasa en el Cerro del Darién es muy complicado. Y saber eso es difícil, pero personalmente en realidad busco un espacio seguro en donde pueda seguir haciendo esto, en donde no tenga que callarme. Y que las reinas puedan seguir creciendo, porque este es mi propósito de vida y quiero seguir haciendo esto. Y es ponerme en un lugar seguro en donde pueda caminar con libertad, que eso no pasa en mi país y es muy difícil para las mujeres que vivimos allá. Y nada, eso me trae acá a mi otra casa. En realidad Barcelona siempre ha sido mi otra casa y ahora tengo el privilegio en realidad de poder estar acá. Pero para seguir construyendo también, para que otras mujeres puedan tener espacios seguros también, que otras mujeres tengan este derecho de movilizarse seguras al camino que ellas tomen, no importa. Y creo que eso se hace desde un lugar seguro para ti misma, ¿no? Y esa es la decisión de moverme. Y nada, esto, como siempre he dicho, Reina se construye desde la colaboración, Reina se construye desde muchas personas. Y ahora es este lugar. Y creo que este lugar da muchísimo. Hay gente increíble haciendo cosas también increíbles, igual que Ecuador. Y yo creo que en realidad cuando comenzamos como a mirar quién está haciendo qué en otros países, por ejemplo, en la región, o sea, hay organizaciones que hacen cosas increíbles. Y eso genera esperanza, ¿sabes? Y es como
esta esperanza tiene que hacerse más grande. Expandirse. Exacto. Y creo que mientras más territorios podamos ocupar, es mucho más esperanza para todas nosotras. Y nada, eso me trae acá, la esperanza. Sí. Muy bonito. Qué bonito. Alexa, ha sido un placer conocerte y tenerte aquí con nosotras, que creo que con esto empezamos a terminar. Tu historia nos muestra mucho que una persona con determinación puede de verdad generar un cambio real en tu ciudad, en tu país y ahora en el mundo, ¿no? Estamos expandiendo un poco. Entonces estoy súper feliz de te tener aquí y no sé si quieres preguntar algo más para terminarnos. Es verdad que en el mundo se están levantando muchos muros, se está creando mucha separación, mucha división, pero escuchar la historia de Alex y te conozco, Alex, afortunadamente desde hace ya, van a ser 10 años. Ajá, exactamente. Sí. Para mí, conocerte y escuchar tu historia es realmente constatar que es una realidad que se pueden construir puentes, que hay verdadero impacto en comenzar las cosas, como lo hiciste tú con una cena, que fue una semilla que después fue con una intención muy fuerte, después creando lo que ahora es una organización que se está expandiendo y que se gestiona sola con un equipo y que tiene visibilidad en el mundo y que está apoyando a 1.200 familias, mujeres. No son grandes actos, creo que lo que necesitamos hacer para empezar, sino la suma de actos pequeños. Entonces ha sido una conversación realmente muy inspiradora. Creo que la última pregunta que te haría es, ¿qué recomendarías a las personas que están buscando ayudar y devolver y que no saben cómo hacerlo o que no saben cómo empezar? Es complicado a veces cuando tienes muchas ganas de hacer, pero no tienes idea por dónde comenzar. Yo creo que buscar una organización cercana que esté ahí, que se alinee con tus valores, con lo que tú necesitas y apoyar desde esa organización o invertir en algún proyecto de esa organización. Yo creo que es una buena forma, pero creo que la forma más sencilla en realidad es ser amable con los migrantes y refugiados en la ciudad. Es simplemente como una sonrisa y no violentarlas. Yo creo que esa es la forma más hermosa y tener un discurso de amor siempre, siempre. Creo que las reinas se construye desde ese lugar de amor. Y siempre, bueno, nosotros cuando teníamos el restaurante, un día llegamos con Maya a abrirlo y nos habían grafiteado en la puerta un más amor. Y eso lo llevamos, bueno, lo llevo tatuado en serio, lo llevamos tatuado en el alma de las reinas. Qué bueno, qué buen graffiti. Sí. Pero, y claro, con Maya nos abrazamos afuera y dijimos, alguien lo entendió. Y nos abrazamos y lloramos, porque era ese cúmulo de cosas, porque estábamos ya trabajando en esto y nos abrazamos y le dije, mientras una persona lo entienda, el camino está hecho. Y ese día lo entendimos y ese más amor nos acompañó en nuestros uniformes del restaurante y luego de la organización por un tiempo. Y es este amor para mirarnos horizontalmente, este amor para seguir construyendo. Y no olvidarnos que, y siempre decimos ahora con nuestro proyecto de Reinas Migrantes, que el paso de una es el paso de todas. Mientras hagamos comunidades seguras para mujeres, esa comunidad segura se hace gigante. Y nada, eso es lo que creo que tenemos que decir. Muchísimas gracias por ese mensaje. Creo que nos dejas esa inspiración de que una persona con determinación puede realmente lograr un cambio real, aunque como bien lo has dicho, desde una sonrisa y desde la decisión de no violentar y empatizar con las realidades de otros, porque no sabemos cuáles son las historias y desde dónde vienen. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y compartirnos tu historia. Gracias, Leti, gracias, Dalia. Gracias. Y a todos nuestros oyentes pueden encontrar más información sobre las reinas pepiadas en nuestras notas del episodio. ¿Y dónde te encontramos? En lasreinaspepiadas.com, reinasmigrantes.com para que puedan ver el proyecto. Y en Instagram estamos como Las Reinas Pepiadas de Ecuador y ahí pueden mirar como todos los proyectos que hacemos. Bueno, es como corto, pero hacemos muchísimas cosas con el proyecto Enraizar, trabajamos con restaurantes locales y creo que sumar a la comunidad de Más Amor, sumarnos, mirar qué se puede hacer y también así replicarlo. Yo creo que eso es lo más lindo también.
Muchas gracias, Alex. En Create What Matters estamos justamente hablando de crear lo que importa, crear nuevas realidades, impactar y desde semillas pequeñas y acciones pequeñas. Gracias por escucharnos hoy. Vamos a seguir trayendo historias de personas inspiradoras que nos cuenten cómo han cambiado realidades y gestionado con muy buenas acciones pues nuevos cambios en el mundo. Por favor, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, en TikTok, en Instagram y pues hasta la próxima. Muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Gracias. Chao, hasta la próxima.